Quiero comenzar mencionando más videos eliminados, los cuales he decidido dividir en categorías y colores, además de que como son demasiados los mencionaré brevemente, con el objetivo de que no se extienda mucho más el iceberg. Comenzamos con los de color azul, son los videos eliminados que aún se encuentran en YouTube, y de los cuales ya hablé en el iceberg, por lo que no los volveré a mencionar. Estos de color verde, son los videos perdidos, y de los cuales también hablé en el iceberg, por lo que pasaremos igualmente de ellos, dando ahora sí paso, a los otros videos eliminados. Comenzamos con los de color amarillo, que son videos eliminados pero que aún se encuentran en YouTube, los cuales son Momentos divertidos de Eminem parte 2. Es un video con varios clips de Eminem narrados con Loquendo, y probablemente YouTube lo eliminó por todas las groserías que había. ¿Cómo hacer un homúnculo en GTA San Andreas? En el 2016 muchos estaban haciendo videos sobre este tema, por lo que Trolencio también quiso unirse a la ola, y aunque el video contiene muchas groserías, lo más seguro es que fue eliminado por derechos de autor. Sweet Johnson vs Lamar Davis fue la primera batalla de rap de su serie, y como él explicó al final que la instrumental no tiene copyright, eso indica de que entonces la eliminación del mismo fue por las groserías. CJ conoce a Soy Burger fue un video parodia sobre una streamer que se había hecho popular, debido a que mientras jugaba videojuegos bailaba twerking, y muchas más cosas controversiales, por lo que Trolencio quiso parodiarlo en un video, aunque al igual que dicha streamer, el video sería borrado por ser un contenido no apto para todas las edades. CJ vs Hotel Triverga fue un video parodia sobre Trivago, solo que este al tener una escena en donde CJ destruye un edificio con un helicóptero, posiblemente Trolencio decidió eliminarlo para así evitarse nuevamente problemas con la plataforma. Cosas que no sabías de mis personajes parte 2 fue la secuela de un video en donde Trolencio decía algunas curiosidades sobre sus personajes de sus parodias, desconozco la razón por la que eliminó el video, pero por descarte diría que fue por el copyright, aunque lo realmente interesante estaría al final del mismo, aunque ya hablaré de eso en unos momentos. Aún quedan más personajes por ver, creo que extenderé esta serie de videos hasta una cuarta o quinta parte, ya que faltan más personajes por mostrar. Pikachu va al futuro parte 1 fue la primera parte de su última serie, y a diferencia del video anterior, estoy convencido de que este sí lo eliminó por el copyright. Pasamos con los de color naranja, que son videos eliminados pero que nunca fueron resubidos, aunque no llegan a ser videos perdidos puesto que hay algunos rastros de algunos de ellos, como capturas y clips, y posiblemente la mayoría de estos videos fueron eliminados por derechos de autor, por lo que no mencionaré la eliminación de cada uno de estos, a no ser que la razón sea distinta. Momentos divertidos de Eminem parte 1. A diferencia de la parte 2, esta parte nunca fue resubida, sin embargo no se llega a considerar como un video perdido, porque ya sabemos de qué trata, y posiblemente la eliminación de esta primera parte fue la misma razón que la de la segunda. El peor bug del menú de trampas en GTA San Andreas, el fantasma de Tibón Méndez en GTA San Andreas, la nueva actualización del GTA San Andreas 1.2 beta, esto pasa cuando el GTA San Andreas deja de funcionar, fallas y errores en GTA San Andreas parte 1, todos estos seguramente eliminados por derechos de autor, curiosamente la parte 2 de este último video, aún sigue en su canal de YouTube. El nuevo mod más extraño del GTA San Andreas, posiblemente fue eliminado por contenido no apto para todas las edades. A esta hora sale el Ayuwoki en GTA San Andreas, fue el único video de Casa Misterios de Trolencio, que fue eliminado. Sin esto no soy nadie, fue un video que lo único que tenemos como rastro e información, fue lo que dijo Trolencio en el siguiente video. Antes de comenzar, les quiero agradecer a todos los que apoyaron mi video pasado del especial 911, algunos no entendieron de qué trataba y es normal, aquí una breve explicación, ese video es una oda, o por su traducción, es un homenaje en lírico o poema hacia algo, en ese caso yo homenajeé el Loquendo, pues fue el programa que me hizo crecer. Muchas gracias, fue el video que Trolencio subió cuando llegó al 1.000.000 de suscriptores, el cual es un recopilatorio de sus videos antiguos, con la canción Me Vieron Cruzar de Residente, y como consecuente, tiene copyright. Ahora los que están en rojo, si son otros videos perdidos, aún así trataré de compartirles la poca información que pude encontrar, además de comentarles lo que recuerdo de algunos de estos videos. Tutoriales Trolencio, instalar GTA San Andreas Android versión 1.08. Fue un video que seguramente YouTube se lo borró, porque en este mostraba a cómo obtener un juego de forma pirata, además de contener links de descargas.
CJ tiene cáncer. Fue un video muy similar a CJ en silla de ruedas, y CJ pierde la memoria, y la razón de la eliminación fue posiblemente al título y al contenido, puesto que esa palabra de tan solo 6 letras, es un tema bastante delicado para esta plataforma. CJ consigue el Galaxy Note 7. Es un video en el cual CJ se encuentra con ese nuevo celular, pero como este tenía la fama de que explotaba, Pikachu decide pasar todo el día con él antes de que eso pase, todo esto haciendo una clara parodia al capítulo de Bob Esponja, llamado Muriendo por Pasteles, y probablemente fue eliminado por también ser un contenido sensible para YouTube, como pueden ser bombas y explosiones. Escucho la música de la Deep Web y pasa esto. Confieso que no tengo idea de qué trataba este video, y es que lo único que tenemos es esta captura, por lo que al menos para mí, se me hace imposible recordar algo. Video de Dragon Ball Super. Para entender de qué iba este video, quiero comentarles que mientras estaba editando la parte en donde decía que Trolencio había predecido la verdadera identidad de Black Goku, me topé con la siguiente captura, en donde Trolencio se disculpaba porque el video que había subido de Dragon Ball no les gustó a la mayoría, por lo que indagando un poco más, encontré un video en donde al final, Trolencio dijo lo siguiente. Por otro lado, la inclusión de Dragon Ball Super al canal tuvo muy baja aceptación en visitas y varios dislikes, la verdad es entendible, ya que este siempre fue un canal de GTA, me lo pensaré si seguir subiendo videos sobre Dragon Ball Super, le daré una segunda oportunidad y espero ustedes también le den una, ya que si vuelvo a subir un video de Dragon Ball y vuelve a tener esa pésima aceptación, es probable que jamás vuelva a subir nada de Dragon Ball Super al canal. Por lo que esto me hizo recordar a que Trolencio había subido un video relacionado con Dragon Ball Super, sin embargo mi memoria no da más, por lo que no recuerdo bien el título o de qué trataba, pero forzando mi memoria al máximo y teniendo en cuenta de que todos estaban haciendo videos sobre teorías, además teniendo en cuenta el humor de Trolencio, podría apostar de que el video trataba sobre las peores teorías de Dragon Ball Super. Y efectivamente, así era. No me quería quedar con esa incertidumbre, por lo que decidí indagar hasta de los escombros, hasta que terminé entrando al perfil de uno de los suscriptores de Trolencio, en el cual había compartido el video de Dragon Ball Super. Misión cumplida. Llegamos al último color, morado, el cual trata de los videos que Trolencio había prometido subir, pero nunca lo hizo. Cosas que no sabías de mis personajes parte 3. Como acabamos de ver, Trolencio había dicho que probablemente extendería esta sección hasta una cuarta o quinta parte, y todo parecía que así iba a ser, puesto que en uno de los videos Trolencio había prometido que iba a subir la parte 3, pero al final no lo hizo, y se desconocen las razones. Nos veremos el fin de semana con la tercera parte de cosas que no sabías de mis personajes. Hasta pronto. Parkour multijugador. Fue un video que Trolencio había prometido subir, en el cual iba a entrar a un servidor de Samp para grabar un video jugando parkours con suscriptores, pero nuevamente se desconocen las razones del por qué se echó para atrás. Pongan atención a lo que diré, pues dentro de muy poco, sí, muy poco, planeo entrar a un server de GTA Samp por primera vez en muchos años, y planeo grabar un próximo video de parkour en un servidor de Samp con suscriptores, atentos a mi página de Facebook, ya que el día que me conecte lo avisaré ahí. Venus es una serie que contó con solo 2 capítulos, pero que aún así fue la mejor en cuanto a edición, puesto que algo que hacía resaltar del resto, era que los personajes movían la boca al hablar, eso sin contar los demás apartados audiovisuales, que eran sumamente como si de una película de cine se tratara. No obstante, ocurriría algo muy irónico, y es que a dicha serie le fue muy mal en visitas, y el ejemplo más claro está en el capítulo 2, porque a pesar de que fue subido hace 8 años, no ha llegado ni siquiera a las 100.000 visitas. Y si nos ponemos a detallar es algo muy triste, porque Trolencio la promocionó bastante en sus videos y redes sociales, expresando de que estaba muy emocionado por subir el capítulo 2, por lo que al enterarse del bajísimo apoyo que consiguió, sin duda que debió haber sido el golpe más duro que alguna vez había recibido. Si les estoy hablando de esto es porque así es. El 13 de febrero publicaré aquí en mi canal la secuela de Venus, considerado por muchos, el mejor video de mi canal. Para los que me siguen en mis redes sociales saben que estoy trabajando con nuevos efectos, quiero que Venus 2 sea especial, será el mejor video de mi canal hasta la fecha. Si hablamos de Venus, la verdad es que cada vez que pienso en Venus se me viene a la cabeza decepciones, una serie que me cuesta mucho trabajo hacer, que tiene poquísimo apoyo en visitas, poquísima remuneración, aparte de eso también están marcados con el chat amarillo de YouTube, o sea no están monetizados, o sea son un fracaso. Venus es un fracaso en views, tal vez sea muy bueno en edición, sea uno de los mejores, pero la verdad no.
Aún así, pese a esas palabras que dijo en el 2017, Y contra todo pronóstico, Trolencio subió un tráiler el 29 de marzo del 2019, dando como fecha de que en el 2020, es decir 4 años desde el primer capítulo, por fin subiría lo que todos pensamos que era imposible, el capítulo 3 de Venus. pero nuevamente y como si de una broma de mal gusto se tratase, Trolencio volvió a no cumplir su promesa, y lo peor de todo esto, es que a diferencia de la gran carrera de CJ3, es muy posible de que Trolencio nunca suba el tercer capítulo, dejándonos únicamente con un tráiler, de lo que pudo haber sido uno de sus mejores videos. una lástima. Aún así, ella sigue ahí, en alguna parte. Y yo la voy a encontrar. Con esto hemos terminado con todos los videos eliminados de Trolencio 911, Queda un total de 36 videos eliminados. pero aún así quiero decir dos cosas muy importantes, Lo primero, que aunque diga que son 36 videos eliminados, lo cierto es que algunos de estos pueden estar en privado, por lo que es muy complicado saber cuáles son los que realmente están eliminados. y es que incluso puede ser que en el futuro vuelva a darle visibilidad a uno de estos videos. Pero al menos por ahora y para simplificar las cosas, vamos a asumir de que están eliminados. Y lo segundo, Estoy seguro que hay muchos más videos por ahí, pero al menos por mi parte estos fueron los que pude encontrar, pero si tuviera que aumentar el número, diría que llegaría al menos a 50 videos eliminados.